Hemos leído Nehemías capítulo 8 y vamos a analizar un poquitito, una breve introducción de qué es avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Y vamos a empezar a decir que lo que no es avivamiento. Y avivamiento no es una fuerza misteriosa, mística que viene del cielo y que hace al cristiano que cante, que salte, que hable en lenguas extrañas, que grite amén en la iglesia, que esté bien activo. Eso no es avivamiento. Avivamiento es un término que no está en la Biblia directamente, pero que sí la Biblia cuenta historias de renovación espiritual. Entonces, por lo que podemos definir avivamiento como el despertar de la fe cristiana en el corazón de una persona en respuesta a la palabra de Dios. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Es el despertar de la fe de una persona en respuesta a la palabra de Dios. La palabra avivamiento proviene de su origen hebreo y quiere decir resucitar, quiere decir despertar, quiere decir respirar. Y es por eso que esta palabra se usa para describir la experiencia de una persona que despierta a la fe de una nueva vida en Cristo. Es por eso que usamos esta palabra avivamiento. Entonces, el avivamiento es una experiencia espiritual en una persona en la que esta persona entiende que hay un Dios y que necesita un Dios y que esta persona se vuelve consciente de que necesita tener una relación profunda con Dios, porque despierta a la fe. ¿Vamos entendiendo? El avivamiento es una experiencia que yo necesito conocer más de Dios. Esto, hermanos, ocurre cuando la palabra de Dios cobra vida a las personas. Esto no viene por sí solo. El avivamiento empieza cuando entiendo la palabra de Dios. Cuando una persona experimenta avivamiento, se vuelve primero una persona cristiana, porque sigue a Cristo. Porque sin arrepentimiento no se hace cristiano. Y por eso se vuelve consciente de que es un indigno pecador. Cuando yo entiendo la palabra, soy consciente de que soy pecador y que por lo tanto necesito un Salvador, porque no tiene necesidad que necesite un Salvador sin saber por qué. Yo necesito saber que necesito a Cristo como mi Salvador, porque sé que soy un indigno pecador y que por lo tanto por mi pecado yo estoy perdido. Eso es a grandes rasgos lo que es avivamiento. Ahora, ¿cómo comienza el avivamiento en este pasaje que hemos leído? El avivamiento bíblico, ¿cómo comienza? Y el avivamiento comienza primeramente con la palabra de Dios. Pero es necesario también que el Espíritu Santo obre en este proceso. ¿Y cómo obra el Espíritu Santo de Dios? Obra a través de la palabra de Dios, y viceversa. El avivamiento comienza con la palabra, pero es necesario que el Espíritu Santo opere. ¿Y cómo opera el Espíritu Santo? A través de la palabra de Dios. Esdras, en este pasaje, lee al pueblo la palabra de Dios. Y dice que el pueblo escuchó atentamente. Y también dice que el pueblo se reunió como una sola persona. O sea, que este pueblo primeramente estaban unidos. Eso quiere decir que el Espíritu Santo, antes que el pueblo escuchara la palabra, el Espíritu Santo ya estaba obrando en medio del pueblo. Y vemos a este pueblo unido. Y dice la palabra del Señor que donde hay unidad, hay libertad. En el Espíritu Santo hay bendición y vida eterna. Cuando el pueblo está unido. Entonces el Espíritu Santo puede obrar con libertad cuando el pueblo está unido. Por otro lado, ¿quién conduce el avivamiento? Y quien conduce el avivamiento obviamente es Dios. Y es el Espíritu Santo que opera a través de la palabra. Y voy a ser repetitivo con esto porque es necesario que entendamos que el avivamiento comienza con la palabra de Dios. Como decía, no es una fuerza mística que viene del cielo y yo soy avivado. No, comienza en respuesta a la palabra de Dios. Y en este pasaje, cuando el pueblo escucha la palabra, está atento, entiende este pueblo que debe arrepentirse. Y es conmovido, pero a tal extremo que se pone a llorar. Llora. Se entristece porque entendieron que se habían apartado de Dios y que le habían fallado a Dios. O sea, entran en un arrepentimiento tal que gimen, que lloran. ¿Y cómo se dieron cuenta de esto? Porque les fue anunciada la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo obró
en el entendimiento del pueblo. Y el pueblo entendió y entendió la palabra y por eso actuó. Al entender la palabra de Dios es que entonces el pueblo produjo un arrepentimiento. No es solo saber acerca de la palabra, no es solo aprender textos por aquí o por allá o textos de memoria, sino es en comprender la palabra. Yo puedo tener mi Biblia y la puedo tener todos los días, pero la Biblia no va a cobrar vida si yo no entiendo la palabra. Es ahí cuando comienza el avivamiento. Cuando yo entiendo la palabra, cuando yo comprendo la palabra, cuando comienza una renovación en nuestra mente, es porque yo he entendido la palabra. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos 12 que no debemos de amoldarnos a este mundo, sino más bien debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo renuevo mi mente? A través, nuevamente, de la palabra. El entendimiento de la palabra me lleva al arrepentimiento. El avivamiento comienza entonces por el entendimiento de la palabra. El pueblo escuchó la palabra de Dios que le leyó Esdras y la entendió y produjo una renovación en su forma de pensar. ¿Y qué es lo que produjo este avivamiento? Produjo arrepentimiento. ¿Se entiende? El entendimiento de la palabra produjo un arrepentimiento en el pueblo entero y esto los llevó a arrepentirse, pero con corazón sincero, no un arrepentimiento falso, superficial, sino un arrepentimiento de lo más profundo de sus corazones. Y el arrepentimiento, por su lado, también trae una tristeza. El arrepentimiento trae pesar por el hecho de haberle fallado a Dios. Y dice que aquel pueblo lloró, se lamentó y lloraban. Y lloraban, estaban amargamente llorando porque entendieron que se habían alejado de los mandamientos de Dios. Este arrepentimiento obviamente empezó también con la intervención del Espíritu Santo. Y como lo sé, porque en la misma Biblia lo dice, en Juan 16:8 dice que es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el trabajo del Espíritu Santo revelarnos que somos pecadores. Y el pueblo ahora entendió la ley de Dios, les fue explicada la ley y ellos entendieron y por eso es que se arrepintieron. Quizás antes ellos tenían las leyes, las tenían guardadas, sabían de las leyes, memorizaban quizás parte de las leyes, pero eso no los hacía ser salvos, sino lo que los hacía ser salvos era entender la palabra y arrepentirse. Cuando Dios da la ley al pueblo, cuando Dios le da la ley a Moisés, la da para que ellos entendieran que era imposible cumplir esa ley y que por lo tanto era necesario y necesitaban de la intervención de Dios para ser salvos. Pero ellos creyeron, el pueblo de Israel creyó que ellos podían guardar la ley, podían obedecer la ley y que por eso ellos se creían ser salvos porque decían guardar la ley. Pero sabemos que eso es imposible. Es imposible guardar la ley. El propósito de la ley es traer arrepentimiento. Por eso Dios da las leyes. Y es por eso que este pueblo ahora que le leyeron la palabra, entendieron y se lamentan profundamente por haberle fallado a Dios y se arrepiente. Ahora, amada iglesia, el Redentor, nosotros en nuestra iglesia hay palabra de Dios. Quienes predicamos nos esforzamos de verdad porque usted entienda la palabra. Nos esforzamos, oramos al Señor para hacer lo más claro posible. Y si algunas veces no somos claros, usted también es responsable de llegar a su casa a leer la palabra. Hay tantos métodos para entender la palabra. Tenemos redes sociales donde nos hablan la palabra. Tenemos la Biblia, tenemos libros, tenemos múltiples opciones para entender la palabra. Además, también nosotros tenemos el Espíritu Santo que está obrando en nosotros. Y nos dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo de Dios que habita en vosotros? Son palabras de Dios que nos dicen que el Espíritu Santo está presente en nosotros. Entonces, iglesia, pregunto, ¿qué pasa?
si hay palabra, domingos, jueves, tenemos nuestras palabras en las casas, y si somos claros en exponerla, está el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Por qué parece que los creyentes del Redentor les da lo mismo muchas veces? No hay un quebrantamiento sincero por el pecado. A la Iglesia del Redentor le cuesta trabajar en equipo. No hay interés en hacer un buen trabajo. No estamos unidos. Recién comentamos con Leandro, tenemos muchos ministerios que trabajan, sí trabajan, pero todos aislados, todos mecánicamente, no hay una unidad. Y para que haya avivamiento debemos estar unidos. Estamos como mecánicamente trabajando. Son pocos los que quieren trabajar con agrado. Nos cuesta perdonar y nos cuesta arrepentirnos, que muchas veces toleramos ciertos pecaditos que parecen inofensivos. Y perdón, hermana de la escuela dominical, pero voy a poner su ejemplo. Las hermanas tenían un libro de la escuela dominical y se sacaron fotocopia, porque todo el mundo lo hace, pero sin embargo en la primera página decía copyright, derechos reservados, no fotocopiar, no reproducir. Y la ley lo ampara. Tenemos la ley chilena que ampara que fotocopiar libros está prohibido. Pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Las hermanas, obviamente, yo le dije a Katy, y las hermanas se arrepintieron, dijeron nunca más lo vamos a hacer. Pero se dan cuenta que toleramos ciertos pecados dentro de la iglesia porque todo el mundo lo hace. No, si una mentirita, ¿qué va a hacer? No, si me voy a llevar esta cuestioncita porque está bonita, me la llevo total. No es nada. Toleramos ciertos pecados en la iglesia y no está bien, porque debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y ustedes quizás dirán, pero la iglesia igual se llena y los jueves estamos llenos. Es verdad, pero eso ha sido pura gracia de Dios, porque la gente de afuera ha visto un despertar en ellos por la gracia de Dios. Ellos han llegado a la iglesia porque en ellos hay un avivamiento, porque ellos necesitan conocer a Dios. Pero nosotros, los que somos dueños de casa, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no hemos despertado? ¿Por qué no nos hemos avivado? Y tenemos que hacer este tiempo de avivamiento para entrar en un momento de reflexión, para saber qué es un avivamiento y cómo me voy a avivar. Si bien es cierto, todas las cosas dependen de Dios y el avivamiento depende de Dios y depende del Espíritu Santo, también hay una responsabilidad de cada uno de nosotros, de nuestra parte, de responder a la palabra de Dios. Porque tenemos palabra, tenemos el Espíritu Santo, pero muchas veces nos hacemos los lesos y no queremos entender ni queremos poner en práctica la palabra de Dios. No hacemos los lesos. Tenemos que cambiar, tenemos que arrepentirnos. Yo veo de repente una pasividad, veo una tibieza. Y en un ambiente tibio todos sabemos que empieza a dar sueñito y nos empezamos a quedar dormidos. Necesitamos despertar y necesitamos primeramente arrepentirnos. Pero para eso debo estar convencido de que soy un pecador. ¿Y cómo reconozco que soy un pecador? A través de la palabra, porque la palabra me dice que soy pecador y que no hay ninguno que sea justo. No hay nadie que busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. Necesitamos entender que soy pecador. Muchos dicen ser cristianos porque moralmente se ve una vida intachable, pero no se han arrepentido de corazón. Y sin arrepentimiento, queridos hermanos, no hay avivamiento. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Este pueblo reconoció su error ante la palabra del Señor. Ellos conocieron y se dieron cuenta que le habían fallado a Dios. Y se arrepintieron. Y vino un pesar. Y lloraron, porque vieron que le faltaron a Dios. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Reconozcamos que somos pecadores. Si la palabra me lo dice, ¿por qué no le creo a la palabra? Arrepintámonos de corazón y traigamos este avivamiento que queremos, que deseamos, pero necesitamos arrepentirnos de corazón sincero de haberle fallado a Dios. En segundo lugar, les tengo otra buena noticia. Esta es una mala noticia, pero el avivamiento en segundo lugar trae gozo. ¿Y saben por qué trae gozo? El pueblo se humilló, lloró amargamente por su pecado. Y Nehemías y Esdras le dicen al pueblo, los animaron al pueblo, no lloren, ya no se lamenten más. Y el pueblo lloraba porque habían entendido claramente la palabra de Dios, porque se le había bien explicado. Ellos explicaron bien el sentido de la palabra.
Y el sentido de la ley es que produjera arrepentimiento, porque es imposible para el ser humano cumplir la ley, como ya lo dije. El propósito de la ley era traer arrepentimiento. El propósito de la palabra y del evangelio es para traer arrepentimiento en esa vida. Así que ellos animan al pueblo porque vieron que la ley de Dios, en la lectura de la ley, el entender la ley, produjo tal arrepentimiento en el pueblo que ellos los animaban y les decían: anímense, anímense. Y se cumplió el propósito de la ley, que era traer arrepentimiento. Entonces ellos empiezan a animar para que se regocijaran, y el pueblo entiende el mensaje, entiende que habían fallado a Dios, pero entiende también que Dios ha provisto salvación, y por lo tanto ese lamento se transformó ahora en gozo, en alegría, y el pueblo se regocijaba, hicieron fiesta y compartieron su comida, y a nadie le faltó, porque entendieron lo que le habían explicado, entendieron la palabra de Dios. Hermanos amados, yo espero que la iglesia del Redentor y la iglesia en general caiga en este profundo arrepentimiento, que nos lamentemos por las cosas que hemos hecho mal, que nos lamentemos por nuestro pecado, que nos lamentemos por no hacer las cosas como Dios lo pide. Si muchas veces hacemos las cosas como a nosotros nos parecen, y tenemos que hacer las cosas como a Dios lo pide. Por la tibieza de nuestro corazón, que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos por no querer arrancar el pecado y la soberbia que está en nuestro corazón, y le pidamos perdón al Señor, para que a través de este perdón y este arrepentimiento traiga gozo a la iglesia, y ese gozo que está perdido, este gozo que está oculto muchas veces, pero este gozo debe reflejar que hemos sido salvados y lavados por la sangre de Jesucristo. Y cuando entendamos que yo reconocí mi error y que el Señor por eso murió en la cruz por mí y que me ha perdonado, entonces yo me voy a gozar, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En síntesis, querido hermano, el avivamiento comienza por entender la palabra de Dios, entender, y esa es nuestra responsabilidad de nosotros, de responder a la palabra de Dios para transformar nuestra mente, para transformar nuestra vida, y esta nos lleva a un arrepentimiento sincero. Una vez confesado nuestras maldades, viene el gozo del Señor por haber sido librados de ser esclavos de la maldad y ser librados del pecado. Así es que nos regocijemos por la salvación tan grande que el Señor nos ha regalado por su puro amor, y demos gracias al Señor porque Él nos quiere corregir y nos quiere dar una nueva vida y un avivamiento, pero que nazca de un corazón sincero y arrepentido. Oremos. Padre, te damos gracias y ayúdanos, Señor, a ser consecuente con lo que decimos. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, Señor, y confesar nuestras maldades y cambiar nuestra conducta. Ayúdanos, Señor, a responder a tu palabra, así como este pueblo respondió con lamento, con lloro, pero que después, Señor, se regocijó por esta salvación que usted provee. Te damos las gracias en Cristo nuestro Señor. Amén.